Ya. ¿Me avisan si se ve mi pantalla? ¿Se ve? Sí, sí se ve, señorita. Ya, gracias. Ya. En esta clase vamos a hablar sobre tablas, figuras, apéndices y citas bibliográficas. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, me interrumpen, no hay ningún problema. Primero voy a explicarles sobre derechos de autor de tablas y figuras. Considero que esta parte es muy importante porque muchas veces va a pasar que algunas tablas y figuras que nos interesan no son propiedad nuestra, entonces voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, cuando uno no cita una tabla o figura, se asume que es propiedad de uno, hecha especialmente para la investigación que se está realizando en el momento. Eso significa que si yo no pongo ninguna referencia, es porque esa tabla es mía. Si esa tabla es mía, pero la he usado para otra investigación, ya les he dicho que siempre traten de autocitarse, porque por un lado están reconociendo su trabajo anterior y por otro lado le va a dar visibilidad también a su trabajo anterior. Si yo veo que hay una persona que ya realizó, no sé, un estudio y sacó resultados parecidos a los míos y quiero utilizarlo para compararlo, entonces si yo quiero hacer alguna tabla o figura, entonces tengo que pedir permiso siempre, especialmente cuando es derecho de reservados. ¿Cómo reconozco que es derecho de reservados también? Cuando tienen el símbolo de copyright. Ese símbolo ya todo el mundo lo conoce, es una C en un círculo. Si ustedes ven que no dice nada sobre derechos de autor, igual tienen que asumir que debe haber derechos de autor. ¿Eso qué significa? Que por más que no diga que es de uso libre, ustedes siempre tienen que consultar si pueden usarlo o no. Cuando son de dominio público, ustedes se van a dar cuenta que ahí mismo lo va a decir, es de dominio público. Eso significa que se puede usar o modificar libremente, pero siempre hay que reconocer que no es suyo. Porque cuando ustedes no ponen de dónde lo han sacado, se asume que es suyo. Y eso está mal. Lo que ustedes siempre deben poner, por ejemplo, la fuente original. Si yo lo he modificado, también tengo que poner que esto es una adaptación. Ya, este es un símbolo de Creative Commons. No voy a entrar en detalle cómo funciona ese tipo de licencias. Lo único que tienen que saber ustedes es que ese tipo de licencias se crearon para establecer como una norma de dominio público donde te dice paso a paso el tipo de licencia. Por ejemplo, hay licencias de dominio público que no se pueden, o sea, lo puedes usar libremente reconociendo derechos de autor, pero no puedes modificar la figura. Ese es un ejemplo. En otros casos, sí puedes modificar la figura, pero no puedes comercializarlo, por así decirlo, ganar dinero de esto. Entonces, hay diferentes licencias de Creative Commons. Ustedes tienen que, si ven ese tipo de licencias, tienen que investigar qué es lo que el autor ha querido dar permiso y qué no. Mayormente este tipo de licencias de Creative Commons la van a encontrar en internet. Más en trabajos de internet, más en trabajos digitales. Lo único, lo único que tienen que hacer ustedes es revisar la licencia y ver qué es lo que está otorgando permisos. Ya. Eso es con respecto a los derechos de autor. Ya saben que si ustedes no citan es porque es suyo. Y si es una adaptación de otra tabla, también tienen que mencionarlo ahí. Para que después no vayan a ser acusados de plagio o algo parecido.
Ujú. Así es como más o menos se debería ver una tabla según el formato APA. Normalmente es tabla y ponen el número, por ejemplo, 1, 2, el título tiene que estar en cursiva y solo hay rayas horizontales, no hay bordes en toda la tabla. Ujú. Ya vamos a explicar. Ujú. Ya, ¿qué es una tabla? Una tabla son elementos compuestos por filas y columnas. A diferencia de los gráficos, una tabla siempre va a tener filas y columnas. ¿Y para qué sirven las tablas? Para contrastar los datos. Ustedes, por ejemplo, ponen columna A, columna B y sirve para contrastar los datos, para comparar datos. Entonces, yo después en el ejemplo les voy a explicar cómo más o menos vamos a desarrollar una tabla. Y lo interesante es que con el Word también pueden hacer, así como les enseñé a hacer de forma automática el índice, también pueden hacer un índice de tabla de forma automática. Ya, entonces lo que ustedes hacen es poner tabla 1 y lo ponen así en negrita, alineado a la izquierda. Y el título va en cursiva, debajo del número de tabla. Ya, entonces solo debe haber borde en las líneas horizontales superiores e inferiores del encabezado. Ahí donde ponen, por ejemplo, ustedes características, lo que van a contrastar, la primera parte, el encabezado, es donde van los bordes, tanto en la parte superior e inferior. Y en la parte final, donde va el total, también. Ahí ponen borde superior e inferior. La parte del cuerpo del centro no tiene bordes. En la parte del cuerpo no se agrega bordes. No hay bordes en cada celda. Si en su caso es un... ¿Sí? Escuché que alguien preguntaba, ¿sí? Vale. Ya saben que si algo no se entiende, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Ya. Si en su tabla no hay un total, como la sumatoria de los resultados, se coloca en una línea horizontal al final, solo para indicar que ya está finalizando la tabla. Ya, si ustedes van a trabajar sus resultados con intervalos, supongamos, no sé, están averiguando edades o algo que necesite intervalos como temperatura y cosas así, entonces lo que ustedes deben ponerlo entre corchetes de un extremo al otro extremo y de los números y separado por una coma. Por ejemplo, me pondría entre paréntesis, entre corchetes 20 grados centígrados, coma 24 grados centígrados, una cosa así. Ya. Ustedes tienen que ver si su tabla se acomoda mejor de forma horizontal. Ustedes tienen que ver si su tabla es muy larga verticalmente y abarca más de una página. Lo que pueden hacer es repetir el encabezado. Wendy, una pregunta. ¿Y en la parte del grosor de la tabla, cuánto es lo recomendable? ¿O se ajusta al tamaño de la hoja? Si tu tabla te cabe mejor en horizontal, ajustas la hoja en horizontal. Ya yo después les voy a mostrar cómo pueden ustedes cambiar la hoja para que solo salga esa hoja en horizontal. En Word se puede hacer, no hay ningún problema. No, es que si ustedes intentan acomodar su tabla y reducirla, se van a cortar los datos. La idea no es eso, la idea es adecuar la tabla a la hoja.
Entonces, por ejemplo, si la tabla es muy larga verticalmente, si ocupa 2 hojas, entonces repiten la parte del encabezado en la segunda hoja. Ese es un ejemplo. O en otro caso, para que se vea mejor estéticamente, es comenzar en una nueva hoja. Si te entra todo en una sola hoja, manda la tabla a la siguiente hoja. Si es que entra en una sola hoja. Si no, ya se divide a la mitad. Claro, si la tabla es muy ancha horizontalmente, se acomoda a la hoja de forma horizontal. Si van a usar abreviaturas, mi recomendación es o usan abreviaturas conocidas, por ejemplo, centímetros, grados centígrados, esos son abreviaturas conocidas o siglas conocidas, o pueden explicarlos en una nota también. Puede ser una nota a pie de página o una nota debajo de la tabla. Ya, les voy a mostrar. Ya, por ejemplo, yo voy a adaptar este de acá, este gráfico de acá. Vamos a ver si puedo agrandarlo para que ustedes vean. Ya, este gráfico número 3. Yo lo voy a adaptar y lo voy a convertir a tabla. Vamos a ponerle. Estoy dejando por si acaso espacio para meter ahí el índice. En una hoja por separado van a meter el índice de tablas y en otra hoja por separado también el índice de figuras. Aquí en resultados es donde mayormente van las tablas, porque son los datos que ustedes han obtenido. Entonces me voy a referencias. Antes de eso le voy a mostrar mejor cómo hacer. Ven que mi hoja está en vertical, ¿no es cierto? Ya les voy a enseñar cómo transformar su hoja en horizontal. Entonces se van a formato. Y en la parte de formato van a ver donde dice configurar página. Y al lado derecho hay una flechita bien chiquita donde dice configurar página. Y ustedes van a poner horizontal y donde dice aplicar a todo el documento de aquí en adelante. Entonces, ven, esta página se volvió horizontal y esta página sigue en vertical. Y ahora, en la siguiente página ya terminé de hacer mi gráfico. Me entró en una sola hoja de forma horizontal. Entonces, para regresar a la forma vertical hago lo mismo. Me voy a la pestaña de formatos, donde dice configurar página, ahí al lado derecho, antes de llegar a la sección de párrafo, hay una flechita y otra vez lo mismo. Donde dice orientación, yo pongo vertical y pongo de aquí en adelante. Entonces, otra vez. Si ustedes tienen Word es muy fácil hacerlo. Entonces ya, esta página se va a quedar en horizontal. Supongamos que tenga un cuadro que necesite ser en forma horizontal. Ya
por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer su matriz de variables y todo eso, pueden usar una hoja horizontal también. La idea es adaptar el contenido a la hoja. No que el contenido... La idea es que el contenido entre en la hoja. No tenemos que adaptar el contenido, sino hacerlo entrar de alguna forma. Disculpa, Wendy, señorita tu Wendy, no se te micrófono escucha. Wendy, hola. Wendy, creo que se le ha caído el sistema. Ya, ¿se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, no sé qué pasó con mi micrófono. Otra vez vuelve desde donde te quedaste. A ver, ya, comenzamos así por la hoja horizontal. La idea es no recortar contenido, sino adaptar el contenido a la hoja y hacer que entre todo el contenido en la hoja. Entonces, si su tabla está pensada mejor para forma horizontal y no vertical, lo que ustedes tienen que hacer es adaptar la hoja, nada más. Por ejemplo, yo me voy a ir a otra hoja, ya esta salió en vertical. Ya. Entonces me voy a formato, donde dice configurar página. Hay una flecha ahí a la derecha, antes de llegar a la sección de párrafo. Una flecha ahí chiquita bien abajo, donde dice orientación. Entonces yo voy a poner horizontal y pongo orientación horizontal. Y ahí abajo donde dice aplicar a, pongo de aquí en adelante. Entonces, ya. Solo esta hoja es de forma horizontal. Y ahora si quiero regresar a forma vertical, hago exactamente lo mismo. Voy otra vez a configurar página. Pongo orientación vertical. Y pongo de aquí en adelante. Entonces la hoja ya se quedó en forma vertical. Ya. Siempre traten de
de no recortar su contenido, sino adaptarlo. Ya. Vamos a hacer esto de nuevo también. Resultados. Ya. Las tablas normalmente ustedes saben que es la parte va en la parte de resultados porque es como muestra en la recolección de datos los datos que han obtenido. Entonces lo que hacemos es irnos a la pestaña de referencias, que está al costado de formato, y en la parte donde dice tabla de ilustraciones, insertar tabla de ilustraciones, ahí dice insertar título. Entonces presiono insertar título y busco qué rótulo es, en mi caso es tabla, pongo tabla 1 y le pongo aceptar. Entonces ya me salió tabla 1, pero no es el formato APA. Lo único que hago es cambiar de formato, nada más. Que es negrita, Times New Roman 12. Y está en otro color, tengo que ponerlo color negro. ¿Por qué uso esto si no sale de acuerdo al formato APA? Porque me va a permitir, después de que lo cambie, insertar tablas de forma automática. Entonces yo conforme vaya haciendo mis tablas, ya después les voy a mostrar cómo el índice se va formando de forma automática. Inclusive así como hicimos el índice de contenido, que tú presionabas y se actualizaba de forma automática, eso es lo que estamos intentando hacer también con las tablas. Entonces, tabla 1. El título, ya saben, va en cursiva. En cursiva, Times New Roman 12. Yo voy a poner mi título, que es conocimiento. Ya. Así es como se debería ver el título. Luego en la siguiente hoja ya inserto mi tabla. Vamos a ver. Ya, como ustedes se estarán dando cuenta, mi tabla no se está entrecortando, entonces le voy a poner. Lo he puesto abajo para que se vea mejor. Ya cuando tenga todo el contenido ya ustedes verán, si se entrecorta, ya lo mandan a la siguiente hoja para que entre. Si igual, si lo mandan a la siguiente hoja y ven que igual resulta muy larga, ya ahí sí tienen que repetir otra vez la parte de arriba del encabezado. Ya, crear tablas ya ustedes deben más o menos conocer. Ponen insertar tabla, tienen ahí el formato, por si les falta filas, columnas. En mi caso a mí me faltaba una fila, yo presioné ahí donde sale el símbolo más y se agregó una fila de forma automática. Entonces vamos a poner. Primero voy a poner todos los datos y ya después hago el formato. O de los valores numéricos no da 100%, no da la cantidad que debería dar. Da más. Da más. Por favor, micrófonos apagados. Ya. Estos son mis datos y ahora vamos a adaptarlo.
Ya, ahí en diseño, vamos a quitarle todos los bordes primero. Ya, también Times New Roman 12 para las tablas. Para las figuras ya les explicaré el tipo de letra, pero para las tablas sí. Y vamos a ponerlo en el centro para que se vea más ordenado. Entonces acá donde dice donde dice la alineación del texto, yo lo he puesto en medio. Me voy a diseño, señalo mi primera fila. Ya, entonces recuerden, borde superior y borde inferior. Y en el total también. Borde superior y borde inferior. Y si ustedes quieren resaltar su total, lo ponen en negrita. Esto no es obligatorio, pero si ustedes quieren resaltar también su encabezado, lo ponen en negrita. Para diferenciarlo del contenido. Así es como debería verse una tabla de forma más ordenada. El formato APA solo explica lo de los bordes. El tamaño de letra ya saben que siempre está en New Roman 12. Pero un poco para que se vea más ordenado y estilizado, pueden poner centrado su contenido y ponerlo en negrita el encabezado y la parte final del total. Si no tuviera total, por ejemplo, vamos a borrar esta fila. A ver. ¿El interlineado cuánto es? No hay interlineado, porque se hace muy largo si ponen interlineado. No explican el interlineado, mira. Si pones interlineado 2, como que se abre mucho. Y tampoco es como que se centra bien, porque se queda arriba el contenido. Para que no se vea tan pegado, puedes usar 1.15 o 1.5. Porque si haces 2, igual se va a quedar arriba pegado, no se centra bien. Entonces, yo recomendaría 1.15 para que no se vea tan pegado. Esta parte de acá sí tiene que ir en 2. En título y tabla 1 sí es interlineado 2. Eso se maneja como cualquier texto. Ya en la misma tabla puedes usar 1.5 ya para que no se vea tan pegado. Ya, y así es como se debería ver más o menos la tabla ya. Ustedes ponen ahí en referencias, insertar título. Automáticamente, miren, ya me está saliendo que es para hacer mi segunda tabla. Es automático. ¿Cuánto es el mínimo de interlineado? No hay un mínimo interlineado. Yo les recomiendo 1.15 o 1.5 en su tabla para que no se vea tan pegado, porque si ponen uno se va a ver muy pegado. Especialmente porque no pueden poner todos los bordes, sino solo la parte del comienzo y la parte del final. La parte de tabla de conocimientos sí es interlineado doble. Ya la parte de la misma tabla en sí ya pueden ponerle 1.5 o 1.15. Porque yo he puesto acá en el diseño para que se muestre en el centro. Pero igual si dejo más espacio, igual siempre está pegado a la parte de arriba, así que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, conocimiento y número de personas, si lo pongo en interlineado 3,
igual siempre está pegado arriba. Así que no hace mucha diferencia. Pero igual para que no se vea tan pegado ponen 1.5 o 1.15. Ya. Y si ya. Y si su tabla tiene más columnas igual. ¿Dónde está? Ya. Ya, por ejemplo, ¿Has puesto algo? No se ve nada. ¿no se ve? No, no. Sí se ve. Ya, he agregado por si acaso otra columna para mostrarles que igual el contenido se va. Ujú. Es un ejemplo nomás. Igual por más que Ahora tenga sí. 5 o 6 columnas, igual no se pone bordes verticales. Por eso mejor yo recomiendo centrar su contenido. Ya, una vez que he hecho mi tabla, me voy a ir a debajo de mi tabla de contenido, voy a poner mi índice de tablas. Entonces vamos a ver formato. En referencias está. Insertar tabla de ilustraciones. En formato se quedan con el formato predeterminado, no hay ningún problema. Etiqueta de título, tabla, porque es una tabla. Ya cuando comiencen a hacer figuras, ya eligen la opción de ilustración. Pongo aceptar, ¿ven? Automáticamente salió tabla 1. Si yo quiero, le pongo, por ejemplo, índice de tablas. Repite, Wendy, repite esta parte, por favor. Ya. Estoy poniendo índice de tabla porque, a diferencia de la tabla de contenido, no sale título que diga tabla de contenido. Entonces yo estoy poniendo índice de tabla. Y ahí donde pusimos insertar título, dice insertar tabla de ilustraciones. En la parte de pestaña de referencias, ya estoy en la pestaña de inicio. Me voy a la pestaña de referencias, en la parte de arriba. Y ahí voy a ver una sección que dice títulos. Y ahí dice insertar tabla de ilustraciones. Presiono acá. Y así es como debería verse las tablas. Lo dejo tal cual está. Me fijo que en la etiqueta de título, donde dice general, diga tabla nada más. Y pongo aceptar. Y ya sale tabla 1. No me va a salir el nombre de la tabla, porque según el formato APA, el nombre de la tabla va abajo. Entonces, si yo quiero que me salga, tendría que poner tabla 1 y al costado el nombre. Por eso es que no me sale el nombre. Si yo pusiera esto acá, ahí sí saldría. Si yo pusiera así, ahí sí saldría. Disculpa, ¿te puedo dar una sugerencia? Sí. Cuando presionas Shift Enter, allí sí captura todo el nombre de la tabla. O sea, si tú colocas ponte delante del texto, del título de la tabla, dale Shift Enter. Espera que el conductor mande
Mm. A ver. Quítale el enter y coloca Shift Enter. Y ahí recién en el índice te va a capturar todo el texto hasta el título de la tabla. A ver, Shift, Enter, ¿no? No sé, no me está saliendo. Qué raro. Ahí suprime. Oh, bueno. A ver, vamos a ver. A ver, puse sin Enter. A ver. Voy a quitarle el formato. Solo vamos a ver. Actualiza tu tabla. Actualizar campos. Actualizar toda la tabla. Ya, sí, tiene razón. Gracias. De nada. Y entonces ya logré que se mantuviera el formato APA y logré poner el título. Ya. Vamos a repasar otra vez lo que me acaban de enseñar. Yo también estoy aprendiendo. Aquí podemos compartir siempre información. Cualquier cosa que ustedes vean que estoy fallando, que falta, me dicen, nomás no hay ningún problema. Entonces, lo que me acaban de enseñar es lo siguiente. Ya, esta es mi tabla 1. Pongo Shift, Enter, y abajo va a salir para que escriba mi título. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Shift, Enter. Yo puse Shift, Enter. Y vamos a pegar de acuerdo al formato. Y acabo de pegar mi título otra vez. Y otra vez le cambié el formato de acuerdo al formato APA. Ya saben que es cursiva y Times Roman 12. Y luego en la parte de mi tabla, lo que yo hago es clic derecho y pongo actualizar campos. Me va a decir actualizar toda la tabla o solo los números. En este caso, actualizar toda la tabla. Y ya. Y así es como debería verse. Este es mi índice de tabla y tabla 1. Que está en la página 7, que es esta de acá. Ya. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer figuras. ¿Qué son las figuras? Las figuras son gráficos, fotos, ilustraciones o cualquier imagen que ustedes consideren que debe ser importante colocarlo en su investigación. Ya. No sé si se acuerdan que les estuve comentando una de las primeras clases sobre las letras con serifa y sin serifa.
Las, las letras con serifas son como este tipo de letras que tienen siempre una terminación más alargada en la parte final. Y las letras sin serifas son como las letras Arial que no tienen una terminación. Vamos a ver. Por ejemplo, este es Times New Roman 12. Vamos a ponerlo acá al costado. Voy a poner la letra Arial para que ustedes vean la diferencia entre conocimiento y conocimiento. Ya. Ven, las letras con serifas siempre tienen, por ejemplo, esta terminación al final. ¿Ven esta C? En cambio, este tipo de C del Arial es más simple. Así es como debería verse una letra sin serifa. No tiene esa terminación más alargada al final. ¿Hace diferencia ese tipo de letras con el otro? Sí. Porque cuando ustedes presentan en un gráfico datos, no alcanza el espacio a veces para presentar todo el contenido. Entonces tienen que buscar letras más compactas para poder presentar de forma más simple y ordenada. Las letras con serifas se usan mayormente en el texto para que no haya confusión al momento de que el lector esté leyendo, pero al momento de los gráficos sí necesitan letras más compactas para que pueda entrar todo el contenido. Ya, y el tipo de letra y el tamaño y el tipo de letra ustedes pueden usar el que sale predeterminado en el gráfico de Word, no hay ningún problema. Ya para que no se estén complicando de qué tipo de letra o tamaño, ya el que sale en el Word, yo ya sé que es sin serifa y el tamaño es el adecuado. Ya. ¿Dónde debo colocar mis figuras? En el medio o al final del texto no hay ningún problema. Lo importante es señalar que voy a introducir esa figura, ya sea una imagen, una tabla. Ya sea una imagen o un gráfico, yo tengo que señalar. A continuación, por ejemplo, voy a mostrar los resultados de mi encuesta. Una cosa así. Siempre tienen que señalar para que el lector sepa el contexto también. Ustedes siempre tienen que dar la explicación también de la tabla. Este es un ejemplo. Este fenómeno se puede explicar porque ya, y si ustedes no están haciendo gráficos suyos, sino de otra persona, así es como deberían poner cuando es adaptación. Tienen que poner nota y adaptado de y el título en cursiva. Ponen el autor, el año de publicación de la imagen y la fuente de donde lo están sacando. Y si tiene algún tipo de licencia de Creative Commons o una licencia especial de derecho de autor. Ya, vamos a hacer un gráfico para mostrarles cómo debería ser un gráfico. Vamos a hacer este, por ejemplo, el número 7. Elección entre adquisición de base de datos. No está muy pegado, le estoy poniendo enter. Ya. Otra vez vamos a formato, a referencias, insertar título. Ya no voy a hacer tabla, ahora voy a hacer ilustración. Entonces en mi rótulo pongo ilustración.
Word trabaja con el término ilustración, pero se puede cambiar a figura. Y otra vez. Times New Roman 12. Times New Roman 12. En negrita. Color negro. Ilustración. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, seguimos. Ya esto es parecido a colocar una tabla, ustedes ya saben ya. Vamos otra vez, Shift, Enter. Tenemos, por ejemplo, elección. Entre. Entre voces. Por si acaso, si alguien tiene su micrófono prendido, que lo apague, por favor. Ya. El formato no ha variado de título, sigue siendo el mismo. En cursiva, Times Roman 12. Cuando pongan ilustración, igual que tabla, en negrita. En el caso de APA, no pone ilustración, sino que pone figura. Entonces, lo único que yo hago es cambiarlo por figura. No hay ningún problema. Voy a poner Enter. Quito espacio que está de más. Ya. Siempre tienen que estar revisando ahí en párrafo, alineación y quitar espacio. Y siempre manejar espaciado doble. Nada más. Entonces, donde dice insertar, me voy a insertar gráfico. Vamos a ver cómo eran mis resultados. Como yo hice un formulario de Microsoft, ya automáticamente ellos han hecho el gráfico por mí. Lo único que voy a hacer es adaptarlo al Word. Entonces ellos han hecho un gráfico circular, yo voy a hacer lo mismo, un gráfico circular. Y pongo aceptar. Yo no necesito realmente todos los datos. Voy a suprimir. Ya en las últimas versiones de Word se abre como hoja de Excel para poner los datos. Si ustedes quieren poner más datos, lo único que tienen que hacer es ir donde está el borde y les va a salir una flecha como para ampliar. Entonces ustedes pueden ir a ampliar de forma vertical, horizontal, si tienen más filas o más columnas. Si tienen más características que contrastar, amplían de forma horizontal. Si tienen más resultados, amplían de forma vertical. En mi caso, yo solo tengo 2 resultados, así que yo lo voy a reducir. Yo lo he reducido a 2. Lo que es figuras va a ir tanto lo que son gráficos de Excel como cualquier imagen de algún sitio web. Sí. ¿O va a cambiar el nombre? Figuras, gráficos, imágenes, fotografías, todo eso. Todas esas figuras. Gracias. Tablas es solo lo que tiene fila y columnas. Ustedes ya saben que es una tabla. Y todo lo demás va en la categoría de figuras. Todo lo que sean gráficos, si tienen alguna fotografía,
Mapas también, Wendy. Sí, mapas también va ahí, en figuras. Solo hay dos categorías dentro de APA, tablas y figuras. Tablas, ya saben qué es tablas, lo que tiene columnas y filas, y figuras ya viene a ser todo lo demás. Todo lo que son fotografías, mapas, gráficos, todo eso. Ilustraciones. Ya, entonces yo voy a poner acá mi respuesta sí y otra respuesta es no. Voy a poner 3 y 5. Elección. Ya. Si ustedes ya pusieron todos sus datos y están de acuerdo con ellos, lo único que hacen es acá cerrarlo, nada más. Y ahora sí. En el gráfico, por defecto, sale el título, pero si yo no quiero que salga nada de eso, me voy a la parte del costado donde sale elementos del gráfico, hay un símbolo más, y yo le voy a quitar el título. Porque no necesito. Lo que sí considero importante es poner la etiqueta de datos. Así más o menos sé cuántos salieron de cada resultado. Cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no. Como yo no tengo más resultados, no puedo hacer leyenda o un gráfico más completo. Les voy a mostrar otro ejemplo para que vean que yo hice de otros gráficos. Ya, este es otro ejemplo que yo he hecho. Que por cuestiones de tiempo no lo voy a transcribir otra vez. Pero más o menos para que vean. Entonces, como aquí sí hay más datos, me ha salido la opción de tabla de datos. ¿Qué es la tabla de datos? Esto que viene a ser acá, donde va explicando mi resultado uno por uno. Las tablas de datos vienen cuando tienen más de 2 resultados. En mi caso, como yo solo, mi gráfico tenía 2 resultados, no había excepción. Pero en esta tabla, por ejemplo, sí sale, en este gráfico sí sale tabla de datos. Así es como se debería ver una figura. Este es un ejemplo. Entonces yo ya no me preocupo por el tipo de letra que sale acá. Ya lo dejo predeterminada. Igual ustedes se van a dar cuenta después que es sin serifa, que es una letra más compacta. Y le quitan la parte de lo que es el título y se quedan con la parte de que es etiqueta y la leyenda. La leyenda viene a ser esta parte de acá, que me señala qué color representa cada uno. Y la etiqueta, y la etiqueta, y esta es la parte de la etiqueta, donde me dice qué salió en cada resultado. Y luego ya, me voy a la parte de arriba y voy a poner índice de figura.
índice de figuras. Ya. Voy donde dice referencias, insertar tabla de ilustraciones. Entonces, en este caso ya no va a ser tabla, sino una ilustración. Pongo aceptar y me salió ya mi figura 1. Entonces ya aprendimos cómo hacer una tabla y una figura. Si ustedes lo hicieron, no sé, en un formulario de Microsoft, pueden basarse en ese gráfico y transcribirlo nada más. Ya depende de ustedes cómo quieran presentar sus resultados. Pero así es como se debería ver. Y normalmente para que se entienda el contexto y no pongan así tabla o gráfico, pongan en la parte de arriba, por ejemplo, a continuación se va a mostrar una tabla con los resultados obtenidos, una cosa así, para que entiendan el contexto también. Ya, vamos a seguir. Ya, ahora les voy a mostrar un cuestionario sobre agregar tablas y figuras. Antes de agregar tablas y figuras, siempre deben preguntarse lo siguiente. ¿Puedo presentar mejor mis resultados en texto o necesariamente tiene que ir en una tabla o figura? Todo ese tipo de preguntas tienen que hacérselo para no llenar y sobrecargar su investigación de puras ilustraciones o puras imágenes. Recuerden que esto es una investigación académica, entonces tiene que verse lo más formal posible. Yo sé que a veces las tablas y las figuras ayudan a hacer las investigaciones más dinámicas, pero si hay una mejor forma de presentar los resultados, siempre tienen que evaluar todas las posibilidades. Entonces, ustedes lo primero que tienen que preguntarse es, ¿se ve bien si presento mis resultados en una tabla o una figura o mejor en texto? Si puedo presentarlo en texto, no es necesario entonces una tabla o una figura. Por eso la siguiente pregunta sería, ¿ayuda a la presentación de resultados? Si yo veo que la tabla es muy confusa o se está haciendo muy enredado, prefiero mejor presentarlo en texto. Y si es contenido o resultados que ustedes ya han mencionado en texto y lo han explicado bien en texto, no es necesario que pongan una tabla o una figura. Por eso tienen que ver que el contenido de la tabla y figura sea original y no esté duplicando. Y también tienen que evaluar si es necesario en el texto o si puede ir en el anexo. Si ustedes ven que su tabla o figura ocupa demasiado espacio y mediante texto pueden explicar los resultados, tal vez puedan colocarlo en el anexo. Otras cosas que también deben preguntarse es si es propia o de un tercero, porque ya saben que si es de un tercero, tienen que pedir autorización o permiso. No pueden, porque me gustó esa imagen, copiarla y pegarla. No. Estamos ahora ya haciendo trabajos académicos donde tienen que ser más formales, donde tiene que haber derechos de autor. Otra cosa que también ustedes tienen que elegir si se ve mejor en una tabla o en una figura. APA va a preferir siempre texto y después de texto tablas y al último una figura, es decir, un gráfico. O sea, la prioridad siempre va a ser primero texto. Luego, si no se puede hacer en texto, una tabla o una figura. ¿En cuál se ve mejor y en cuál se ve más legible? Porque a veces cuando ustedes presentan muchos datos en una figura,
a veces las letras ya no se ven tan claras, entonces si puedo pasarle una tabla y se ve mucho mejor, me quedo con la tabla. Y recuerden siempre usar en sus tablas y en sus figuras el mismo formato que se ha establecido en las normas APA. Y recuerden, los elementos que ustedes utilicen siempre deben estar debidamente etiquetados. Siempre tiene que haber un título que sea claro y que explique su tabla o figura. Tiene que ser un título conciso también. Y otra cosa que también deben preguntarse es, ¿necesitan nota del autor? Es decir, ¿necesito explicar, no sé, siglas o información adicional? También, si van a utilizar abreviaturas y símbolos, tienen que preguntarse, ¿son necesarios? ¿Necesita explicación? Porque si necesita explicación, ustedes tienen que ponerlo como nota. Y si usa estadísticas, ustedes tienen que mencionar, a veces hay intervalos de confianza o margen de error, pues también tienen que señalarlo cuando están haciendo su investigación. También si usan escalas, también tienen que señalar la proporción. Y siempre tienen que explicar la tabla dentro de su texto. O señalar a qué se refiere la tabla que están insertando. Y ahora les voy a explicar lo que son apéndices y anexos. El APA distingue entre apéndices y anexos. Para APA, apéndice es material complementario adicional hecho por uno mismo, que es lo que mayormente se usa en el APA. Si ustedes hicieron su propio formulario de preguntas o su propio formulario de evaluación de características, y entonces lo pueden poner en el anexo. En el apéndice. Lo pueden poner en el apéndice. Todo lo que ha sido desarrollado por ustedes va en el apéndice. Ya sea alguna tabla donde están comparando y evaluando características, eso va en el apéndice. Y el anexo es material complementario adicional hecho por otros investigadores. Supongamos que yo estoy midiendo, no sé, la calidad del aire, pero no estoy usando un formulario hecho por mí, por mi cuenta, sino me estoy basando en una norma ambiental. Entonces, eso iría en un anexo. En el caso de la UNFB, no distingue entre apéndices y anexos. Ustedes solo ponen la palabra anexos y ponen ahí el material complementario. Eso pasa también en muchas universidades. No distingue entre apéndice y anexo. Así que no, en la vida no tienen que preocuparse por esa distinción. Ya si ustedes quisieran publicar en otros lados, sí. Pero en la vida real no. Ustedes ponen la palabra anexo para cualquier material complementario. Normalmente lo que va en un anexo es, si yo estoy midiendo, no sé, temas de ambientales, calidad ambiental, y estoy usando algún formulario, lo pondré ahí. O si mis resultados generaron unos gráficos que no entraban ahí, no entraban en mi texto, también lo pongo ahí. Ya, ¿qué va en los anexos? Tablas, gráficos, formatos de encuestas, mapas. A veces los mapas son muy grandes para ir en el propio texto, entonces por eso se ponen ahí en los anexos. Entonces, en un anexo, se sigue el mismo formato de niveles de títulos, de tablas y figuras. Eso no. Y ponen anexo 1, 2. No.
un ejemplo. Este es mi anexo. Usa el mismo formato que ya le expliqué de niveles de título de la clase pasada. Y para poner mi anexo 1 también uso el mismo formato. Que vendría a ser, por ejemplo, 9.1, anexo 1. Así debería ser, 9.1, anexo 1. Ya, ¿qué pondría en mi caso? Yo pondría, por ejemplo, mi formulario. Ahí ya. Vamos a El anexo 1 va al costado izquierdo, ver. no al Sí, central. Normalmente sí, todo va alineado a la izquierda, no hay ningún problema. Por ejemplo, esto podría ser mi anexo 1. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, yo pondría como anexo mi formulario que hice para mi investigación. Ya si ustedes quieren ya, por ejemplo, le recorto la parte que no corresponde al formulario, una cosa así, ya. ¿Quieren ser más específicos y numerarlo? No hay ningún problema. Van otra vez a referencias. Insertar título. En este caso es ilustración 2. Pongo aceptar. Y lo cambio a figura 2. Se ve más ordenado si ustedes mismos no solo ponen anexo 1, sino también ponen el nombre de la figura. ¿No confundirá esto? Y eso Es depende solamente de el título. De repente sí. es solo el título, sin poner figura ni nada. Anexo 1, tal cosa. Eso también puede ser. En este caso es... En este caso es un formulario. En mi caso es un formulario de preguntas. ¿En el índice va a ir solamente anexos o también va a esperar anexo 1? En el índice, como está hasta el formato, hasta el nivel 3, yo le he puesto hasta el nivel 3 y va a salir, porque este es nivel 2. Yo pongo actualizar toda la tabla y va a salir. ¿Ven? Salió anexo 1. Si ustedes no quieren tanto nivel de detalle, se puede quedar en introducción, marco teórico, metodología y resultados. Pero si ustedes quieren señalar qué hay dentro de su introducción, marco teórico, sí. También va a salir el anexo 1. Y el caso de la Villarreal, ¿cuál es lo que acepta? ¿Cualquiera? Sí. Yo digo que entre más nivel de detalle, mejor. Yo digo que entre más de nivel de detalle, mejor. Al costado de anexo 1, ustedes pueden poner el nombre de su anexo, no hay ningún problema. Yo estoy poniendo el nombre de mi anexo, formulario de preguntas, una cosa así. Luego voy a poner actualizar tabla. Y me salió así, formulario de preguntas.
Normalmente en la vida real se trabaja así, hasta el nivel 3 de detalle. Porque eso también ayuda a que otros investigadores, si les interesa algún dato importante, recuerden más o menos dónde ubicarlo, cómo ubicarlo. Supongamos que ustedes inventaron su propio formulario basándose en otras normas. Entonces, si al investigador le interesó y quiere replicarlo, ya va a saber dónde encontrar ese formulario. El formato no es solo para cumplir, piensen también que ustedes podrían inclusive inspirar a otras personas a investigar sobre el mismo tema o adaptarlo a un tema parecido. Lo cual también ganan no solo la Villarreal, ganan ustedes también como investigadores. Porque le da más crédito y más validez a su investigación. Ya, vamos a seguir. Ahora lo que viene acá es la parte de citas bibliográficas. Ya. Las citas bibliográficas son ideas reconocidas por ser ajenas de otras fuentes, o sea, no son ideas mías. O en todo caso, fueron ideas mías que ya han sido utilizadas para otra investigación. La autocita está permitido, no hay ningún problema. Lo que sí deben evitar es la cita de cita. ¿Por qué? Porque a veces esa cita ha sido utilizada para cierto contexto, sacada de su contexto original. Entonces, yo para conocer el contexto original, prefiero mejor ir a la fuente original. Es como si ustedes sacaran un artículo de una ley y el autor lo utilizara, no sé, para ese cierto contexto. Y luego cuando ustedes intentan utilizarlo para su contexto, no sabemos si va a tener sentido o no. Por eso es mejor buscar, por ejemplo, la ley, toda la ley y leerla, que solo referenciar lo que el autor ha dicho. Ya, existen dos tipos de citas, la cita textual y la cita parafraseada. Y también les voy a explicar cuando hay casos especiales. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es tal cual sale en el texto. O tal cual lo dice el autor. Entonces, aquí es donde tal cual lo veo, tal cual lo transcribo. Y existen dos tipos de citas. Narrativa y parentética. ¿Qué es narrativa? Cuando se enfatiza lo que ha dicho el autor. Y parentética es énfasis en la cita. Entonces, narrativa vendría a ser, por ejemplo, según el autor, Juan Pérez explica que la contaminación ambiental es... En cambio, la cita parentética sería la contaminación ambiental es... Eso sería una cita parentética. La cita narrativa se van a dar cuenta que, como su nombre le dice, narrativa, porque se acomoda al texto. Entonces no pierdes la hilación. Todo está bien conectado. En cambio, la cita parentética es de frente insertar la cita y a partir de ahí hacer tu explicación. Y existen dos formatos para las citas narrativas, para las citas textuales. Cuando tienen menos de 40 palabras y cuando tienen más de 40 palabras. Cuando tiene una cita narrativa, cuando tiene menos de 40 palabras, debería verse así. De acuerdo con
Juan Pérez, y entre paréntesis pongo el año 2011, se afirma que esto es un ejemplo de cita, por ejemplo. No es necesario poner la página, no es obligatorio, pero muchas veces ayuda para que la persona que lo esté leyendo sepa de dónde lo ha sacado. Y si a él le interesa, ya pueda buscar el libro y la página de donde ha salido la cita. No es obligatorio, pero es una recomendación. Entonces, ya. Y una cita narrativa de más de 40 palabras debería verse así. Entonces, las citas narrativas tienen una sangría de 1.27. Y debería verse en otro párrafo cuando tienen más de 40 palabras. Y otra vez ponemos el texto inicial, por ejemplo, de acuerdo al autor o según el autor. La idea de una cita narrativa es, como su nombre lo dice, sigue la narración del texto. Por eso se llaman citas narrativas. En cambio, una cita parentética no, como verán en el ejemplo, es simplemente poner la cita. O sea, yo voy hablando sobre cierto tema y de frente pongo ya mi cita. No tengo que hilarla con el texto anterior, pero ustedes saben que las citas siempre tienen de alguna forma, por el contenido, relación con todo el texto. Ahí también es opcional el número de página. Sí, el número de página siempre es opcional. En todas las citas el número de página siempre es opcional. Si ustedes recuerdan de qué página exactamente lo han sacado, pónganlo. No tengan ningún problema en ponerlo. Si se han basado en un libro entero, ya ahí sí no, pues. Pero si ustedes recuerdan en qué página lo han sacado, pónganlo. Lo que sí les recomiendo es que si ustedes comienzan a poner número de páginas, en todos tienen que poner número de páginas. Ya si ustedes no pueden recordar el número de página, ahí sí ya no pongan en ninguno. La idea es que todas las citas tengan también la misma estructura y el mismo formato. Si comienza a ponerle uno número de página, al otro también. Todos tienen que ser igual. Eso sí. Ahora les voy a explicar qué es la cita parafraseada. De preferencia, si ustedes van a hacer citas, yo les recomiendo cita parafraseada, que es la idea de un autor interpretada por uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces cuando ustedes mandan su tesis y les sale el sistema antiplagio, ellos no reconocen si está bien citado o no. Automáticamente ven un texto que es parecido, ya les va a salir que es como plagio. Entonces, para evitar esos problemas, yo recomiendo que parafraseen. Que no le escriban tal cual, sino señalen, según el autor, tal, la economía ambiental se basa en... Cosas así. No va a ser menos porque ustedes estén interpretando. Al contrario, suma mucho más porque también ustedes han hecho razonamiento y lógica de por medio. Se nota que ha habido más trabajo y más investigación. Y siempre en las citas recuerden, si ustedes ya usaron esa idea en otra investigación, eviten el autoplagio. Mejor mencionar el trabajo anterior. Porque de un lado están reconociendo la labor que ya hicieron y por otro lado están referenciando un trabajo que podría ser después investigado por otra persona también. Una pregunta. El material que vamos a usar, o sea, los libros, las fuentes, ¿qué cantidad de antigüedad, bueno, cantidad de años de antigüedad máximo tiene que tener? O no importa. Yo les recomiendo que un 50% de su bibliografía o más tiene que ser 5 años de antigüedad, máximo. Especialmente de cuestiones de ingeniería y de ciencias,
aplicadas como son la ingeniería geográfica, ambiental y ecoturismo, sí. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, lo que antes se investigaba en turismo ya ha cambiado de forma radical la visión del turismo. Entonces, sí, pues por eso, recomendación, 5 años de antigüedad y un 50% de su bibliografía tiene que ser actualizada. Más de un 50%. Hay temas teóricos que sí permiten usar libros antiguos para definiciones o cosas parecidas. Claro, en el tema de lo que son definiciones, cuando a veces se encuentra una cita de citas que mencionaste que debíamos como que evitar, pero en el caso que no consiguiéramos esa cita original, porque quizás esa más adelante les voy a explicar cómo se hace una cita de cita. Sí lo voy a explicar más adelante. Pero no Sí, está prohibido. No es que esté prohibido. Si ustedes pueden conseguir el libro original, en buena hora. Si no se puede, ya usar la cita de cita. Yo no les estoy prohibiendo, sino les estoy recomendando evitarlo. Porque muchas veces el contexto original cambia, dependiendo de la interpretación del autor. Si es cuestión de definiciones, tal vez no varíe mucho, pero si van a usar una ley, yo prefiero que busquen la ley original. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, leyes de derecho ambiental, es mejor irse a la fuente original. Ya, entonces, una cita narrativa parafraseada debería verse así. En concordancia con Marco López, entre paréntesis pongo el año, se puede apreciar que el formato que debería tener una cita parafraseada es el siguiente. Y pongo página y número de página. Y en cambio, en una cita parentética parafraseada, lo único que yo hago es poner, por ejemplo, las citas deberían seguir el siguiente formato establecido para tener un mejor orden: apellido del autor, coma, el año, el número de página, todo entre paréntesis. No necesariamente estoy hilando lo anterior, pero igual tiene que ir relacionado todo mi texto. En mi caso, yo siempre he preferido usar citas narrativas ¿por qué? Porque así, de alguna forma, es como si estuviera contando una historia y voy hilando todo lo que estoy diciendo. Pero si ustedes consideran que una cita parentética les acomoda más ir de frente a la cita, no hay ningún problema. Ahora voy a explicar casos especiales. Ya. ¿Cómo cito cuando tengo dos autores? Entonces, si yo estoy citando un libro que ha sido escrito por dos personas, pongo López y Pérez, 2011 y el número de página. Si tengo más de 3 autores, entonces lo único que yo pondría es López et al. Et al significa y otros. Et al punto, coma año y coma número de página. Ya, cuando no tengo el autor y no hay ninguna institución que se haga responsable del texto o de la investigación, lo único que hago es citar el nombre del libro o de la investigación. Entonces, por ejemplo, yo pondría según el libro o según la investigación sobre geología, una cosa así. Y siempre mencionando el año y el número de páginas si es posible. Ya, ¿qué pasa cuando yo tengo libros que tienen el mismo apellido?
pero han sido hechos por diferentes. Supongamos que yo tengo dos libros, que uno fue hecho por Pérez López, y el otro fue hecho por Pérez Andrade. Por Pérez y Andrade. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, lo que yo hago, por ejemplo, es poner en mi cita Pérez y Andrade. Ya no hay ningún problema si se coinciden dos apellidos. Podrían poner Pérez y Andrade y Pérez y López. Pero ya a partir de 3 apellidos o 4 apellidos que ya ustedes van viendo que son parecidos, supongamos Pérez López Andrade y el otro puso Pérez López Márquez. Entonces lo que yo haría sería lo siguiente. Copio Pérez López Márquez. Y en el otro pondría también Pérez López Andrade. La idea es distinguir que no estoy hablando del mismo libro, sino que estoy hablando de otro diferente. Por eso puse este ejemplo. Si coincide a partir del segundo apellido, ya ustedes ponen los dos primeros apellidos y ponen et al. Si coincide a partir si sigue coincidiendo a partir del tercero, ya ponen los 3 apellidos y ponen et al. Supongamos que yo estoy citando una institución. La primera vez voy a poner el nombre completo de la institución, por ejemplo, Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo. Y entre paréntesis pongo sus siglas y coma el año. Y ya para las siguientes citas ya no tengo que poner Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo. Ya no. Pondría de frente FIGAE y el año. A veces los nombres de instituciones ustedes se habrán dado cuenta, son demasiado largos. Entonces lo que primero se hace es señalar el nombre completo, y entre paréntesis ya se ponen las siglas. Por ejemplo, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y ya después en las siguientes citas ya pondría simplemente OMPE. Ya. Esto es con lo que respecta a citas narrativas. Cuando ustedes ponían según el autor, ahora pondrían de acuerdo a la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo. Cuando son parentéticas, ustedes saben que la institución o el autor va entre paréntesis. Entonces lo que yo hago es la institución va entre paréntesis y mis siglas ya irían entre corchetes. Ya para que la siguiente cita ya no tenga que poner todo de vuelta, sino ya entre paréntesis nomás las siglas. Ya conforme ustedes vayan haciendo y desarrollando su investigación, ya se irán dando cuenta de cómo trabajar e ir adaptando. Ya después todo esto se va mecanizando, o ya podrían también guiarse también de algunos programas que los ayudan a hacer citas. Ya. ¿Es corchete la primera sigla? ¿Perdón? ¿Es corchete la primera sigla? No, primero el nombre completo va entre paréntesis. Comienzan ustedes entre paréntesis, el nombre completo, y luego ponen entre corchetes ya las siglas, coma el año, coma el número de página y cierran paréntesis. Normalmente en una cita cuando ustedes ponen, por ejemplo, pondrían ustedes entre paréntesis autor, coma el año y coma el número de página y cierran paréntesis.
Así es como sería una cita de autor. Ya si es una cita de institución, ustedes comienzan entre paréntesis poniendo el nombre completo de la institución y luego entre corchetes ponen las siglas. Y luego ponen coma y ponen el año y ponen el número de página y cierran paréntesis. Ya para la siguiente cita, ya no tienen que poner todo el nombre completo. Porque a veces se hace demasiado largo en el texto, poner todo el nombre completo. Entonces, ya en la siguiente cita ya solo ponen las abreviaturas o las siglas. Si ya lo han señalado, basta que lo señalen una vez, ya en la siguiente pueden ya poner solo las siglas. Gracias, gracias. Uh-huh. Ya, y esto es lo que le decía. Sí se puede hacer cita de cita. Yo recomiendo que no, pero si no pueden conseguir el texto original, no hay ningún problema. Porque a veces no sabemos en qué contexto lo ha colocado el autor original. Por eso yo siempre recomiendo evitar cita de cita. Pero si no se puede, pongamos que el texto es muy antiguo y yo no lo encuentro en ningún lado, ya. ¿Cómo sería una cita de cita? Ponen el apellido del autor, coma del año, y ponen cómo se citó en... Supongamos que la cita original es de Pérez, pero yo lo encontré en el libro de López. Entonces pongo Pérez, año, 2005, cómo se citó en López, 2011. Una cosa así. Si se puede evitar, bien. Si no se puede evitar, no hay ningún problema. Ya. Supongamos que el autor ha hecho 2 libros en un mismo año y yo estoy utilizando los 2 libros. Entonces, ¿cómo haría? Yo pondría López, el año 2011 A, que me refiero al primer libro. En la referencia se va a entender mejor porque en la referencia tú vas a poner 2011 A y es en orden alfabético. Porque a veces no hay forma de saber qué libro publicó primero en ese año y qué libro publicó segundo en ese año. Entonces es mejor tratarlo de forma alfabética. Entonces, lo que ustedes van a poner en su referencia, van a poner después del año la letra A, B, C, dependiendo de cuántos libros haya hecho en ese año. Para que luego en su cita solo pongan López, 2011 B y el número de página. Otra forma más fácil de trabajarlo y para no enredarnos tanto es señalar de frente según el libro Historia de Conocimiento del autor López, una cosa así. Según el libro Geografía de López. Entonces, si yo señalo de forma específica, ya no tengo que estar poniendo A, B, C. Ahora les voy a mostrar cómo debería ser una cita. Ya, por ejemplo, una cita parentética, simplemente como he hecho acá, va entre comillas, pongo la cita. Y luego ya después pongo el autor, el año y el número de página, todo entre paréntesis. En caso yo no he sacado toda la oración completa,
Lo que yo haría sería poner, por ejemplo, puntos suspensivos en la parte que estoy cortando. Si es en la primera, si me estoy salteando las primeras palabras, pongo punto suspensivo adelante. Si me estoy salteando la palabra del final, pongo punto suspensivo al final. ¿Cómo saber cuándo poner punto suspensivo? Cuando no están copiando exactamente como comienza la oración. O no están copiando hasta el punto final de la oración. Ahí es cuando me doy cuenta que estoy entrecortando la oración y tengo que poner puntos suspensivos. Wendy, una consulta. En el segundo párrafo que dice según Rodríguez 2001, ¿cómo haces para que esa parte salga en la bibliografía si es algo solamente escrito o es algo insertado por el Word? Como en el caso del primer párrafo que sí se añade automáticamente cuando pones añadir referencia. Ya, lo que pasa es que yo lo he trabajado de forma manual. En el Word, ¿dónde está? En la parte de referencia sí hay para insertar cita. Sino que el Word, como es 2016, está hasta la 6ª edición. Si ustedes ponen ahí agregar fuentes, sí les va a salir para que de forma automática se vaya agregando. Yo lo he trabajado de forma manual para explicarles cómo debería verse. Este es un ejemplo de cita narrativa y tiene más de 40 palabras. Entonces, lo que yo hago en una cita narrativa es poner primero mi texto. Esto es lo que yo he escrito y esto recién vendría a ser mi cita, que tiene un interlineado, ustedes lo van a ver, voy a poner párrafo, de 1.27, sangría a la izquierda, en todo el párrafo. Así uno se da cuenta que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo saber si mi cita está llegando a las 40 palabras? Muy sencillo, transcribo mi cita y luego me voy donde dice página 7 de 5, al costado dice el número de palabras. Presiono ahí y me va a decir cuántas son. O si ya los señalé, como ustedes ven, está todo sombreado, ahí me va a decir cuánto es. Yo tengo 111 palabras. Eso significa que tengo más de 40. Por eso todo está... Por eso todo está en sangría. La sangría es de 1.27. Sí, 1.27. Esa es la sangría que siempre se trabaja en todo el formato APA. Acá me olvidé también poner sangría. En todos los párrafos siempre tiene que haber sangría de 1.27. Sino que a mí se me olvidó. Siempre que comiencen un primer párrafo, la primera línea siempre es sangría de 1.27. Por eso es que mi oración se ve a la misma altura que la cita, porque es mi primera línea y tiene que ir en 1.27. Este también. Párrafo. .27. Ya. Ya lo adecué. Ahora sí. Ya, ahora supongamos que yo tengo un libro que no tiene autor. ¿Qué hago en ese caso? Para no complicarme tanto, uso una cita narrativa donde explico que según el libro o según la investigación o según el artículo, y pongo el título, y pongo el año 2011. En este caso yo puse entre paréntesis también la traducción, pero también se puede poner en una nota.
Si su título está en inglés, hay varias formas de trabajarlo. Uno de ellos es poner el título tal cual en inglés y seguir escribiendo normal lo que ustedes quieren decir. Otra cosa podría ser, lo traduzco y después pongo una nota a pie de página. Pongo ahí título original y ponen cuál es el título original, indicando que ustedes han traducido el título. No hay ningún problema. En este caso, como yo no he usado una página en específico, sino una recopilación de varias páginas, yo no he puesto el número de página. Si ustedes pueden parafrasear en buena hora, ¿qué cosas no se deberían parafrasear tanto? Bueno, si es una ley, no se debería parafrasear, o alguna norma. Pero todo lo demás sí se puede parafrasear. Ya. Y les voy a mostrar cómo debería verse una cita. Ya, este es igual, yo estoy... Ya, por ejemplo, en este caso, mi fuente tenía más de un autor. Entonces yo puse el apellido del primero y puse et al, que significa y otros. Puse punto, coma, 2011 y el número de página. Esto es lo que vendría a ser una cita parentética. La diferencia, ya les expliqué, entre parentética y narrativa es que uno hace énfasis en el mismo autor o en el mismo título del libro o el título del artículo, y en el otro pones de frente tu cita, que es lo que he hecho yo. Pero siempre debe estar interconectado tus ideas y no poner citas solo por poner. Tiene que ir relacionado con tu contenido. Y eso sería la clase de hoy día. Voy a dejar de compartir mi pantalla ya para que ustedes hagan preguntas. El señor Luis Cabello está levantando la mano. Sí. Señor Cabello, puede hablar, puede hacer la pregunta. Ya, para acceder a las clases grabadas están en el YouTube. Les voy a escribir cómo se llama el canal. Figae UNFB. Ya. Máximo pueden poner 2 autores. Si el libro ha sido escrito por 2 personas o el artículo por 2 personas, ponen López y Pérez. Pero si ha sido más de 2, ya tienen que poner et al. O sea, López et al. Por et al, recuerden que significa y otros. Et al es igual y otros. Si yo tengo solo 2 autores, no sería y otros, sería y otro. Entonces no puede ser. Ya. Sí, ahorita les voy a compartir el enlace y el PDF.
Ya les he compartido el enlace y ya de aquí les comparto el PDF. Et al es a partir de 3, porque et al, como les vengo a repetir, significa y otros. No tiene sentido que ustedes tengan 2 autores y pongan et al, porque et al ya significa otros. ¿Alguien más levantó su mano? Veo una mano levantada por ahí. Sí, yo, buenas noches. Buenas noches, sí. Tengo una consulta. Si un artículo o un trabajo de investigación está elaborado por un solo autor, ¿es necesario poner o se podría poner el apellido materno y paterno o solamente es un apellido nada más? Solo es un apellido. El formato APA trabaja con un solo apellido. Lo que pasa es que en varios países, en varios países anglosajones, por ejemplo, no consideran el apellido materno. Si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, ya saliéndonos un poco de contexto, pero para explicarles mejor la historia, por ejemplo, Brad Pitt, su apellido es Pitt y no usa el apellido materno. O George Clooney tampoco usa el apellido materno. Entonces, esos nomas APAs han sido pensados en un primer momento también para la lengua anglosajona. Muchas gracias. Pero si ustedes ven que el apellido paterno está coincidiendo también con otro autor, yo sí considero que deberían poner el apellido materno para distinguir entre autores. Ya, las presentaciones de las otras clases yo las he puesto también en el chat. O si no, ahí como está escribiendo María Elena, nosotros ya tenemos un canal de YouTube donde pueden ver el video de las grabaciones. Ya. Ya. Si la tabla o figura no es suya, sí se pone fuente. Pueden hacerlo como si fuera una cita, poner el apellido, coma, el año. Lo he puesto en el chat, se llama FIGAE 1FB. Ya no se usa la fuente propia, ¿no? Fuente propia ya no se usa entonces. Si su tabla o figura es de ustedes, no hay ningún problema, no necesitan. Solo necesitan seguir el formato que yo les... Fuentes propias generalmente. No, no se pone fuente propia. Si es de ustedes, se asume que es de ustedes cuando no han citado, pero si no es de Sin ustedes, fuente, sí tienen sin que fuente. citarlo. Ah, ya, No. sin fuente entonces, no se pone ni siquiera fuente. Así nomás, sin nada. Así nomás, se ya. asume que es de ustedes. Cuando yo veo una tabla que no tiene ninguna referencia, yo asumo que es de ustedes. Ya, excelente, gracias. Una consulta. Sí. Y en el caso de fotografías, ¿se tiene que colocar la fecha en la que ha sido tomada la foto necesariamente o no? En el caso de fotografías, dependiendo de lo que ustedes estén investigando, si es clima o algo parecido, yo creo que sí deberían explicar un poco el contexto también de la foto. No es simplemente, yo pongo esta foto porque se ve bonita y ya. No, tiene que explicar todo el contexto de la foto. Ya. Y este es el canal de YouTube. Este es el canal de YouTube. Todo lo que ustedes vayan a poner, no solo fotos, tablas, figuras, todo tiene que ir bien explicado. Para que también la persona sepa que no están poniendo solo para aumentar contenido. Y ustedes siempre tienen que preguntarle, ¿es necesario que ponga esta fotografía? ¿Explica mi trabajo? Eso es lo que siempre tienen que preguntarse.
dos preguntas que siempre tienen que hacerse. ¿Es necesario? Y la otra pregunta que deben hacerse siempre, ¿es mío o es de un tercero? A partir de ahí ya comienzan ustedes a desarrollar su trabajo. Porque si no es mío, ya saben que ustedes tienen que pedir permiso de autor, de todo lo que implica los derechos de autor. Y si responden que sí es necesario, tienen que ver qué formato necesitan. Tengo que seguir el mismo formato para todos. Ya, el tema de la siguiente clase va a ser referencias bibliográficas. Yo les voy a mostrar la referencia de diferentes fuentes, la mayor cantidad de fuentes posibles. Como un libro, una revista, algo así, ¿no? Sí, claro, cómo hacer la bibliografía de un libro, de una revista. Y les voy a mostrar cómo simplificar su trabajo a través de una página web también, que se llama Cite This For Me. Porque muchas veces a mí también me ha pasado, yo no me acuerdo el formato de cómo es un libro, cómo es una revista. Entonces les voy a mostrar una página también. Y ahora por la coyuntura la mayoría estamos, bueno, al menos yo estoy utilizando todo lo que encuentre pues por medio de internet, ¿no? Libros electrónicos o artículos, y ahí variaría con lo que son los libros electrónicos, o sea, a todos se les tienes que poner un URL. Claro, ya. Si el libro electrónico es de acceso abierto, o sea, es gratis, sí tienes que poner URL. Pero si no es gratuito, yo preferiría que no pusieras nada de eso, porque la persona va a intentar ingresar y vaya a ser que se dé cuenta, que necesitas usuario y contraseña. Eso también pasa con las bases de datos bibliográficas, las que son por suscripción pagadas. En este caso, trátalo mejor como si fuera un artículo impreso, porque no todos van a poder acceder. Si es gratuito, no hay ningún problema, tú pones la URL para que todos puedan acceder. Ya, todo eso ya en la siguiente clase se va a explicar con más detalle. Igual siempre tengan en cuenta que si ustedes trabajando en alguna fuente de internet que no es de acceso abierto, mejor tratarlo como una fuente impresa. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿O se entendió la clase de hoy día? Ya, si no hay ninguna otra consulta, damos por terminada la clase. Agradezco a todos por su participación y atención. Ya nos veremos el próximo sábado, ya hablando sobre bibliografía y referencias bibliográficas. Sí, gracias, señorita. Ya, gracias también. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, linda Wendy. Ya.